Bueno, está con nosotros el presidente del Indotel, Nelson Arroyo, y él prometió que después de las elecciones vendría aquí. Se dio a más. Yo pienso que los pronósticos suyos se quedaron cortos. Buenos días. Buenos días, Colombia. Buenos días al equipo. De verdad que me place estar otra vez con ustedes aquí en este espacio. Y cumple, Sí, don Nelson Arroyo. Claro que sí. Usted sabe que yo me acordé mucho de usted en casos puntuales. De hecho, casos, usted dijo, yo me quedé con eso, en el único lugar que la oposición está compitiendo en Santo Domingo Norte. Y es compitiendo. Ustedes saben que los políticos siempre proyectan que se van a llevar todo. Dije, pero para perder, le dije. Pero impresionante. Yo me acordé mucho de usted porque la única persona que me dijo eso fue usted. El problema Colombia, y buenos días a los amigos televidentes, lamentablemente los políticos, y yo dije esa vez, trabajamos, muchos trabajan sin usar el método científico. Las encuestas, yo le he dicho, mi consejo que le doy a todos los políticos jóvenes, usted va a invertir 5 millones de pesos en un proyecto político, por lo menos destine uno, 1,5, 2 millones a estudio, para usted conocer la realidad. Porque andar sin encuestas es como un ciego andando sin bastón. Y yo no tuve la oportunidad de venir aquí a hacer los pronósticos también para las elecciones presidenciales y congresuales. Usted dijo, sí. Yo dije que íbamos a ganar alrededor de 29 a 30 senadurías. Pero usted lo dijo Porque aquí. dije, hay 25 que están fuera de discusión. Entre ellas, cuando yo hablaba de fuera de discusión, estaba la de mi provincia, San Pedro de Macorís. Que el presidente Leonel Fernández dijo que ganaban ahí. No, estaba en discusión en los medios de la capital, pero nosotros que sabíamos lo que estaba pasando en San Pedro fue diferente. Y sí, así estaba en discusión que la diferencia fue de 24 puntos. 62.47 a 37.99. Y en mi provincia tuvimos también la virtud de lograr el diputado más votado del país. Luis Gómez, que fue el que me sustituyó a mí como diputado en las elecciones pasadas. O sea, mi sustitución es el presidente provincial del partido, y me preguntaba a alguien, lo cual me ha sentido orgullo, pero este tipo es un rifero fuerte, es un hombre humilde, de la base del partido, que ha sido secretario general municipal, presidente provincial, fue el coordinador de la pasada campaña presidencial, y es un hombre humilde de un barrio, del barrio Los Guandules, en el municipio de San Pedro de Macorís. Y eso queda demostrado que para sacar muchos votos tampoco necesariamente hay que tener todo el dinero del mundo. Yo quisiera... El trabajo político también da sus resultados, y eso fue lo que pasó en la provincia de San Pedro, pero en el país ciertamente los vaticinios que yo daba, tanto en las municipales como en las presidenciales y congresuales, estaban basados en estadísticas. Antes de pasar con mis compañeros, yo quisiera iniciar con esta pregunta formal. Y a propósito de quizás ese humor que me caracteriza, cuando Valgavila hacía algunas críticas, que nosotros no tenemos mucho que criticar porque el pueblo validó en una amplia mayoría. Y yo le pregunto, ahora con la mayoría congresual, municipal, un solo gobierno, como fue parte del eslogan, ¿cuál es la proyección, usted siendo uno de los pilares del PRM y de este gobierno? ¿Qué se proyecta para estos 4 años? Los primeros 4 años hubo pandemia, podíamos decir vicios de la corrupción de los gobiernos pasados, 16 años de un mismo gobierno, pero ya ustedes reciben su mismo gobierno. ¿Cómo sería estos 4 años? Lo primero que yo difiero contigo en lo referente a la crítica, la prensa siempre debe criticar. No hay obra que no pueda ser mejorada en el tiempo. Y muchas veces las denuncias periodísticas ayudan a los gobiernos a enderezar en tuerto, que a veces por una razón u otra tú no te enteras, y puede ser que a través de una denuncia tú te enteres, porque muchas veces el presidente o los funcionarios no pueden tener los ojos en todo lugar. Por lo tanto, yo la crítica periodística nunca la critico. Ahora, yo lo decía en chanza, era. O sea, usted sabe, yo lo digo irónicamente. Sí. Critico a Valgavila, ahora aquí lo critico, por la forma que se dirigió al ministro de la Vivienda. O sea, yo pienso que hay derecho a criticar a las instituciones, pero creo que fue un poquito fuerte y debe bajarle algo a eso. Él es humilde, va a reconocer un poco el fuego a la estufa, presidente. Le metió demasiada leña al fogón.
Sí. Entonces, porque cuando tú le dices prepotente, sinvergüenza a un funcionario, de verdad que eso no está bien. Pero él actuó con prepotencia al Bueno, llevarse, lo que pasa es que usted al no puede, forzar si en el usted cree que él hospital. entró con prepotencia, entonces usted no puede actuar peor que él. Porque también usted actuó de la misma manera ahí. O sea, yo pienso, pero sí pienso que el papel de la prensa es primordial en una democracia. Nelson, cuando ustedes se Primordial. reúnen y hacen reuniones, me imagino, no sé, de ministerios, de instituciones, en la línea de lo que preguntaba Colombia, ¿cuál es el plan macro para los próximos 4 años? Por ejemplo, en tu institución, que es el Indotel, ¿qué viene hacia adelante? Bueno, el presidente ha adelantado que en ese gobierno él va a profundizar las reformas, que por razones atendibles, la situación que vivió el país, como decía Colombia, no se pudieron hacer durante los primeros 4 años. Pero el presidente está interesado en dejar un legado para este país y profundizar cosas que no se produjeron. Seguir fortaleciendo el desarrollo institucional de la República Dominicana y seguir apostando al crecimiento del país, tratando que se produzca más un desarrollo económico en la República. Por eso, indudablemente, aunque es un tema un poco engorroso, que a nadie le gusta, el gobierno está abocado, cualquier gobierno que hubiese ganado estas elecciones, está abocado a hacer una reforma en el ámbito tributario y fiscal. Eso lo sabía todo el mundo, porque la economía de la República Dominicana no se puede seguir subsistiendo en base a empréstito. O sea, tú no puedes mantener tu casa todo el tiempo diciendo, bueno, yo voy a gastar 1.000 cuando yo solamente consigo 700 al mes. Entonces, las finanzas del país tienen que equilibrarse. Lógicamente, ahí vienen siempre los cuestionamientos. En este momento hay cosas que salen a relucir porque aunque no hay una campaña dirigida por nadie directamente, pero sí hay una campaña de oposición que tiende a decir, ¿para qué reformas si están haciendo esto, esto, esto? Son cosas que si están mal hay que corregirlas, porque yo no digo que no. Ahora bien, esas pequeñas cosas no son la cosa macro, son entuertos que si están hay que corregirlos para que la gente confíe más en lo que vamos a hacer. Nelson, pero decir que no procede una reforma porque por aquí se van 500, por aquí se van 1.000, es no saber de economía ni saber lo que es la estabilidad económica de un país. hay un videíto que se hizo viral, nosotros también lo pusimos, del expresidente Jaime David Fernández Mirabal, Vicepresidente. que es el ex vicepresidente, que sobre un caballo tenía un cantico, se acabaron los chelitos de comprar politiquitos y ahora quieren adjudicarnos un reguero de impuesticos. Obviamente, es un ejercicio de oposición, como usted dice, pero ante la crítica de una campaña costosa, usted dice, cualquier gobierno tenía que hacer una reforma. O sea, vamos a desmontar esto, independientemente de temas de campaña o que si supuestamente se usó mucho dinero. ¿Cuáles son las cosas que nos abocaban a una mira qué es lo que reforma? pasa con la comunicación y cómo se juega la política. Yo ni siquiera me referí a eso, pero en la campaña de las elecciones apareció el famoso cobrador y dijo en un video que, miren, Nelson Arroyo en San Pedro de Macorís tenía 110 millones de pesos para ganar las elecciones en una reunión a puertas cerradas, sin celulares, el miércoles puso los 110 millones en la mesa y dijo, mire, aquí, el miércoles andaba yo dando más salto que una pulga para ver cómo yo podía completar los chelitos de montar las elecciones. Y mientras este hombre hablaba de 110. ¿Y de dónde sacó eso? La pregunta. Pero lo más gracioso me pasó el día de las elecciones. Yo siempre llevo a votar a mi papá y a mi mamá. Mi papá tiene 81 años, mi mamá va a cumplir 78 años. Y yo llevo a mi papá a votar al centro de votación de él, lo llevo en mi vehículo y cuando él vota, mi mamá vota en otro centro, yo bajo a mi papá del vehículo mío y lo monto en otro vehículo, digo, llévenlo a la casa, a lo que yo llevo a la vieja a votar. Hicieron un video, una persona, mírenlo ahí, miren a Nelson Arroyo, anda comprando gente, mire ese señor donde lo sube al vehículo, mi papá, mire cómo lo baja, ahora lo sube en otro vehículo, ya fue porque le dieron su cuarto en el otro vehículo. O sea, resulta jocoso, luego el video no corrió mucho, parece que se dieron cuenta que era mi papá, y bueno, entonces, ¿por qué?
porque había una narrativa para justificar la derrota temprano. Pero ya yo había vaticinado los números que yo tengo aquí en la encuesta de trabajo mía, que siempre he dicho que es la mejor. No hay una que acerte más en mi provincia que la encuesta de trabajo. Daba la senaduría 62 a 38 y terminó 62.47 a 37.99. Entonces, yo fui a un programa incluso y hice los pronósticos. Mira, apúntelo, porque después no quiero que vengan a decir que el día de esto va a terminar así, así, porque tengo los números. Entonces, lo que yo digo es una cosa, mira, yo no voy nunca a ir contra la prensa, ni contra ningún tipo de denuncia. Si en mi institución se produjera cualquier denuncia, que gracias a Dios no se ha producido durante estos 4 años, yo lo que haría es investigar inmediatamente. Ahora, yo te puedo decir que si alguien va al Indotel, por ejemplo, y revisa, vamos a ver cuánto se gastaba de combustible el año pasado en junio, y cuánto se gastó en mayo o abril, posiblemente se haya gastado menos. Yo le abro los libros a quien quiera. En cualquier renglón, decía el Consejo, precisamente cuando estábamos analizando las ejecuciones presupuestarias, pero miren cómo es que en mayo se ha gastado menos que cualquier otro mes. Porque nadie que está en mi institución puede decir que alguna vez, en algún acto, ni siquiera yo invité nunca. Si tú nunca has abusado del poder. Óigame, hermano, yo soy un tipo que lo decía, yo voy para San Pedro a una actividad política y en la rotonda me esperaba mi vehículo personal, que es una Prado del 2005, que todo el mundo la conoce, que está fichada, es tan vieja, pero ahí es que yo me muevo y me he movido siempre, porque nunca ningún funcionario pudo poner un afiche, o ni siquiera haya un empleado del Indotel, de la vieja gestión, que quedan algunos como en cualquier institución, o de cualquiera que haya dicho que en el Indotel se le haya invitado a participar en una actividad política. Pero no todos son como usted. Cuando Leonel Fernández decía, raro, ¿verdad? Yo me lo encontré muy raro, después que felicitó al presidente, unos días después, o una semana después, dice que las elecciones fueron compradas. ¿Es parte de la cultura del pataleo o tiene algún asidero ese tipo de comentario ligado a lo que dijo Jaime David? Eso es parte, Colombia, de la persona no enfocarse. La oposición perdió mayo porque no supo nunca por qué perdió febrero. Yo dijeron que le compraron los alcaldes. Bueno, vuelven con la misma narrativa y no se profundizan en las causas reales de la derrota. Yo te voy a decir 2 y me voy a ahorrar la tercera para entrar en discusión. Mire, aquí nunca en la República Dominicana la oposición le ha ganado a un gobierno que intente reelegirse que no tenga crisis económica, social o política profunda. Pero mucho menos aquí ha ganado las elecciones la oposición al gobierno con una oposición dividida. Esos son 2 elementos fundamentales. Luego viene el otro elemento, analizar la obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Ese es el tercero. Pero había 2 elementos fundamentales por los cuales la oposición no iba a ganar nunca, porque hicieron una alianza que no era real. Para yo decirte, por ejemplo, en el caso de San Pedro de Macorís, el presidente Abinader ganó con el 58%. La senadora Araceli Villanueva ganó con el 62%. ¿Por qué? Porque hubo una franja de PLDistas que no votaron por Franklin Peña, porque Franklin había sido electo en la boleta del PLD y se había ido a la fuerza y se lo tenían guardado. Brincó la tablita. Y yo lo sabía eso. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo es que la senadora sacó más votos que el presidente? No es que fuera más popular que el presidente. Hay un grupo de PLDistas que aunque votó por Abel Martínez, prefirió votar por Aracelis en vez de votar por Franklin Peña. Entonces, todas esas cosas lamentablemente no lo analizan. Entonces, para Leonel Fernández, salir una semana después con la misma tontería, perdónenme quizás si respeto una figura de un expresidente, pero eso es una tontería. Y si no se fajan a analizar las verdaderas causas, no podrán recomponerse nunca. Porque todavía nosotros, por ejemplo, en el caso mío, cada municipio, yo tengo un municipio que se ganó con el 52%, pues yo estoy analizando por qué ese municipio se ganó solo con el 52%. ¿A usted quería más? No, porque el promedio de la provincia fue 58,
Entonces, si este municipio ganó con 6 puntos menos que el promedio, hay que averiguar por qué ese municipio tuvo un comportamiento diferente al resto de la provincia. está bien. Tiene que haber una causa. No, pero no estoy hablando 52, del está porcentaje, bien. sino por qué ahí bajó ese asunto. Presidente, yo quiero Y le felicitarlo. voy a decir finalmente, perdón, Maravilla, Sí. con eso de la compra, y lo decía yo, a mí me tocó manejar una provincia, allá se cambiaron gente de la oposición para el gobierno, menos que lo que debieron cambiarse, porque todavía 2 o 3 días antes me estaban llamando gente y yo les decía, pero señores, es que yo no voy a poder apreciar el trabajo de ustedes Wow. faltando 2 días. Además, mire, yo le voy a decir la verdad, ya la suerte de esta elección está echada. Quédese en su partido. Es gente de la oposición que te llamaba para cambiarse al PRM. Mucho, 2 o 3 días antes. Y se cambiaron menos porque yo no tenía mucho tiempo ni siquiera de conversar con ellos. Sin embargo, y te voy a decir, es como yo, analizando todo, hay un municipio, por ejemplo, que fue el municipio de Ramón Santana, donde se cambió una gran parte de la oposición. Nosotros habíamos ganado las municipales con el 63, sin embargo ganamos las elecciones con el 60. O sea que tuvimos 3 puntos menos con todos los cambios. Pero es mucho. O sea, un 60. sacamos 3 puntos menos en las presidenciales que en las municipales, habiéndose cambiado una gran parte de la oposición en ese municipio. O sea, que toda esa cosa demuestra que no es lo que gano o no gana elecciones. En San Pedro, el municipio más pequeño que nosotros ganamos fue con el 57% las pasadas elecciones y ahora ganamos con el 58%, las presidenciales, Sí. y la senaduría con el 62%. O sea, no hubo ninguna variable prácticamente entre las pasadas elecciones, porque ¿cuál fue el resultado de las municipales? No hubo gran diferencia entre el resultado de las municipales y las presidenciales, señores. El PRM ganó el 85% de las municipalidades. Entonces, la diferencia no fue tan grande. O sea, la diferencia no la hizo la gente que se cambiaron después de las municipales. Es que por eso ahí tuvo el problema, que la oposición no supo analizar nada y se concentró en que no compraron. Nelson, una pregunta. yo tengo- Brigadier, sí. dame un segundo. Ustedes como gobierno, ¿cómo toman las críticas? ¿Como eso es un ruido de la oposición o hay alguna que ustedes le escuchan y dicen, yo creo que tienen razón fulano, aquí hay un área de mejora como tú dijiste Pero yo anteriormente? no te puedo decir, el presidente En las Abinader, reuniones de ustedes. yo te puedo decir que el presidente Abinader es un hombre que está atento a las críticas y las asume cuando hay que asumirlas. Yo de manera personal hago lo mismo. Eso no significa que no haya periodistas que no tengan sus intereses. Porque decir eso, que todos los periodistas del país cada vez que hacen lanzan algo es por el bien de la patria, sería entonces no conocer, no a los periodistas, a cualquier ser humano. Porque señores, el problema del ser humano es que tú tienes que conocer al ser humano. Hay gente que en esto se da de todo. En esta fase de transición es verdad que se da Entre lo mismo, del mismo partido. A veces hasta del mismo Sí. partido que quieren fogonear a otro porque hay gente que quieren. Sí, no se haga extraño, hermano, que usted lo sabe de sobra. Ahora, No, pero me llama la atención, eso- Nelson, dentro del mismo partido que se quieren puede hacer pedazos. existir minoritariamente, puede existir una persona que le Que pase quiere eso ese por la puesto. cabeza. Es más, yo lo que siempre he quiero el querido es yo dirigir quiero el el puesto Indotel. de fulano y yo, pero esas son las minorías, pero da. hay. Y hay periodistas también que respondiendo a diversos intereses Intereses. también lo hacen. Ahora, hay una gran parte de periodistas que lo hacen respondiendo primero a su responsabilidad periodística y al interés del país. O sea, y yo, en vez de buscar la crítica minoritaria, me sumo a la mayoritaria. La prensa que haga su trabajo, que haga su papel, y nosotros que nos eligieron tenemos que hacer el nuestro. Porque esa victoria que nos dieron, lo que pone es un gran compromiso sobre nuestros hombros. Mientras los compañeros estaban celebrando, todo el mundo vuelto loco, yo pensando, no voy a decir la palabra que dije, pero esto lo que pone es presión sobre uno. Una Yo gran lo veo responsabilidad. desde ese punto de vista, yo, Claro. que Bueno. trato de hacer las cosas con responsabilidad. Perdón. Muy bien, primero felicitarlo porque es uno de los funcionarios, señores, de los servidores públicos de esta gestión que mejor comunica. Yo quisiera que todos los ministros, todos los directores o los presidentes de instituciones comunicaran como lo hace
el licenciado Nelson Arroyo, porque nos sentimos representados ahí, ¿verdad que sí? Gracias por el elogio. Y con ese excelente director de comunicaciones, mi amigo Ramón Pérez Reyes. Saliendo de un poco del tema Está político. frío, Pérez Reyes, sí. Siempre, es muy querido por aquí. Un poco del tema político, porque ya la política pasó. El éxito del PRM, la verdad que sí. Y hoy escribe sobre eso Eduardo Yayo San Lobatón, un artículo que lo titula La madre de las batallas, ganar la victoria, y ahí hace una serie de consideraciones y análisis y reflexiones. Pero ya pasando un poco al plano de lo que es la responsabilidad del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, hay un tema que desde Pero mira, hace... antes que tú pases, quiero subrayar, porque Sí. yo sé cómo la prensa a veces subraya las cosas. Yo quiero decir que la mayoría de funcionarios del gobierno se mantienen coherentes con la posición. Y digo que no dejo, quiero aclarar bien claro, que no dejo yo duda a que una persona, tal vez de manera aislada, pueda influir en una denuncia contra otro funcionario hasta el mismo partido, de manera aislada. Ahora, la conducta general del gobierno del presidente Abinader ha sido un grupo de hombres y mujeres que actúan de manera homogénea. Muy bien, muy bien. Entonces, en los últimos días hay un conflicto que se ha suscitado, que ha salido a la luz pública, que tiene que ver con una planta televisora de las más connotadas del país y con una empresa distribuidora de electricidad, en este caso EDESTE, y que ahí se habla de un tema de unos medidores, estoy hablando de Telemicro, de medios Telemicro, y que ustedes como Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones son el ente autorizado para otorgar esa licencia de lo que tiene que ver con el manejo de la frecuencia y todo eso. Queremos saber cuál es la realidad de este conflicto entre Telemicro y EDESTE, perdón, y cuál es el rol del Indotel frente a esta situación. Bueno, la realidad del conflicto lo conocen ellos, porque yo no manejo el conflicto de la deuda de Telemicro con EDESTE. Lo que sí maneja el Indotel es la asignación de las frecuencias y maneja todo lo que es el espectro radioeléctrico. En lo que tiene que ver con eso, se ha hablado de una situación en lo que tiene que ver con la banda de los 700 MHz. Pero esta banda, nosotros hemos dicho que tiene en el PENA, en el Plan de Atribución Nacional de Frecuencia, dos funciones. O sea, puede ser asignada en servicio primario para telefonía, pero también de manera secundaria puede ser asignada para servicio fijo, otro servicio. O sea, que una cosa no tiene que ver con la otra. Que la banda esté asignada para uso de telefonía a Satel, que es una empresa que nunca ha operado en el mercado. Hay que decirlo bien. ¿Cómo? Satel nunca ha operado. O sea, tiene la frecuencia, pero nunca la ha operado. ¿Y para qué la tiene? Y que, bueno, la quieren, ahora se está solicitando la fusión de Viva Satel, como es una sola compañía, englobarla en un solo. Pero reitero que el Indotel tiene la facultad para asignar de manera secundaria esa frecuencia a otros actores distintos a quien opera primariamente, siempre y cuando la secundaria no interfiera con la primaria. Quizá un poquito técnico, pero, o sea, si yo le asigno a Vargas Vila para operar de manera secundaria, aunque lo tenga Colombia asignado de manera primaria, si Vargas Vila no le interfiere a Colombia, entonces no hay ningún problema. En este caso no hay forma de determinar si hay interferencia o no, porque Satel no está operando. O sea, habría que esperar que Satel operara para decir, mira, esas asignaciones que ustedes hicieron de manera secundaria a Vargas Vila está afectando a Colombia, que tiene una asignación primaria. Para ver si entiendo. Entonces, esa es la parte para ver del si Indotel. entiendo o no entiendo más Ya bien. de ahí para allá es un asunto de ellos. Sí. ¿Qué necesidad tiene EDESTE como empresa distribuidora de electricidad de frecuencia? Ahí me perdí un poco. Sí, se usa, porque, mira, en todo el mundo, la banda de los 900 es una banda abierta. Esa es la que usan los medidores eléctricos, los beepers, todo ese tipo de cosas. Lo que usan los peajes son asignaciones. O sea, para tú operar un portón de una casa, todo eso va con una frecuencia. Entonces, en
en el mundo, en la OIT, en la mayoría de países, es una frecuencia libre, o sea que ni siquiera se asigna, porque el uso es muy pequeño. Entonces, se usa para servicios secundarios. Lamentablemente aquí, no sé por qué, en un tiempo pasado, esa banda se asignó a la empresa Satel. Pero no obstante todo eso, les Perdóneme, reitero, una banda que se usa hasta para el Viper, Sí. es una banda que es de necesidad común. sí, sí. Se le asignó a una sola En el mundo empresa. entero, no todo, porque eso está dividido en bloques. Ok. Y además le he dicho que puede ser asignado de manera primaria para un servicio y de manera secundaria para otro. Pero no hay, en lo que tiene que ver con la parte de Indotel, un choque. No lo hay. O sea, si de este operara, que debo decirte que luego en estudios que nosotros hicimos hemos comprobado que de este no está operando en esa banda tampoco. Oh. Ah, pues entonces no hay Y si ninguna lo discusión. tuviera operando, tampoco podría, por ejemplo, la empresa Satel reclamar nada frente a ese tercero, porque quien tiene potestad para hacer asignación somos nosotros. Y si alguien está haciendo un uso indebido de una frecuencia, entonces quienes debemos sancionarlo somos nosotros. Pero le digo, hasta el momento nosotros hemos comprobado que ninguna de las EDES, no solamente de ninguna de las EDES está haciendo uso de esa frecuencia. A propósito de que de que no estén usando frecuencia, de que hay asignaciones y que no se utilizan, tenemos información, presidente, de que hay algunas emisoras que tienen su frecuencia, que operaron y que actualmente están apagadas. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué está haciendo el Indotel? ¿Cuál es el paso a seguir frente a esta situación? Mira, todo el que tiene una asignación del Estado Dominicano tiene que usarla, porque si no la usa, eso es factible de una revocación. Pero ustedes monitorean esa parte, Nelson. ¿Le sale en algún sistema que ustedes manejen? Claro, nosotros vamos dando seguimiento y le vamos haciendo la advertencia a ese tipo de instituciones o empresarios que sea que tengan asignación, tanto de radio como de televisión o con cualquier frecuencia asignada por el Estado Dominicano. Por ejemplo, tú tienes un X tiempo para comenzar a operar cuando te hace una asignación, porque tú no puedes tener el espectro ocioso, porque el espectro se usa para muchas cosas y cada día más en el mundo, con todas esas nuevas tecnologías, se está exigiendo más banda para que esa tecnología pueda operar. Porque miren, señores, si hay alguien que evoluciona es las telecomunicaciones, es algo cambiante, que cambia cada día, y es por eso el puesto de estar al frente de una institución como el Indotel es bastante desafiante, porque tú tienes que reinventarte todos los días, aprender algo nuevo, diferente todos los días. Y para mí, que no soy técnico, que lo que soy abogado, entonces ya ustedes saben que ha resultado siempre difícil mantenerme pero al día. enriquecedor también, Nelson, al mismo Sí, tiempo. claro, Y en es esa una misma experiencia que me puede servir mañana para cuando ya yo no esté en el Indotel, pero esté en cualquier otra institución del Estado, ya la experiencia que he adquirido de la importancia de la conectividad, de la importancia de las telecomunicaciones, sin lugar a duda que le da un plus a mi carrera política y a mi carrera de funcionario. Pero de que fue desafiante, ha sido desafiante, aunque la gente me dice, mira, pero estos 4 años han sido buenos. Bueno, he hecho el esfuerzo para tratar de que sea lo mejor posible, pero de verdad que navegando todo el tiempo en un terreno que no es del dominio puro de uno. ¿Tú me entiendes? En esa misma línea, el apagón análogo, hablamos la otra vez, cuando entra la televisión digital, lo que esto implica, el tema del cambio de bandas, que para muchos, aún algunos técnicos, yo soy ingeniera, pero hay cosas de esas que no entiendo. Cuando usted hablaba del tema de los beepers, todo, o sea, hay cosas que no vemos, que están aquí, ¿verdad? Que la señal, el wifi, todo eso no lo vemos, pero lo usamos. Sí. ¿Cuándo viene el apagón digital y cuáles son los cambios, el apagón análogo y los cambios que esto trae? Mira, precisamente mañana nosotros tenemos una reunión con los propietarios de las plantas televisoras del país para dar seguimiento, porque la forma de nosotros actuar ha sido esa.
cada paso informándolo, cada paso consensuándolo, porque el objetivo mío no es que simplemente yo diga, a partir de hoy se implementa la televisión terrestre digital. El objetivo mío es, el objetivo del gobierno dominicano es que haya televisión terrestre digital, pero que la vean todos los dominicanos y dominicanas. Porque si al momento de implementar el apagón, la gente no está en condiciones, no está preparado, entonces no estamos haciendo nada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Ya se concluyó, se sigue trabajando en el reparto de las cajitas convertidoras que quisieron politizarlo incluso en un momento dado. Y yo decía, pero que eso hace 8 meses y va a seguir después de las elecciones. Ahora mismo, en este momento que estamos hablando, se están repartiendo casa por casa aquí en el Gran Santo Domingo cajitas convertidoras. Nelson, ¿de cuántas cajitas estamos hablando? Bueno, en esta primera fase nosotros compramos un total de 540,000 cajitas, sabiendo que no era suficiente. Ok. Pero como no teníamos los datos precisos, yo no quise arriesgarme realmente, y lo dije desde el principio. ¿Quiénes necesitan esa cajita y quiénes no? Todo el que ve televisión por antena, por señal abierta, que es una persona, bueno, vamos a ver, lo necesita todo el que ve televisión por señal abierta. Ahora nosotros estamos entregando la cajita a personas que están en un grado de vulnerabilidad, las partes más pobres, los que no tienen acceso a poder comprar una cajita. O sea, el que tiene cable no necesita esa cajita. No, porque hay confusión con eso. Sí. Precisamente la televisión terrestre digital persigue que la gente que ven televisión por antena la puedan ver con la misma calidad, tanto en imagen y en sonido, como el que ve televisión por cable. ¿Sabes? Porque el que ve televisión por antena no puede apreciar los colores de tu hermoso traje, ¿verdad? Pero el que lo ve por cable sí puede apreciar el color de cada uno de nosotros, distinguir cómo se ve esa corbata. El que ve televisión por antena, ¿cómo digo? Que está poderosa esa corbata. Presidente, esa corbata es poderosa. Pero no quise resaltar la corbata. Pero mi confusión es, el que tiene su cable no necesita tener un convertidor. Absolutamente. ¿Verdad? Clara, yo misma tenía esa confusión. La televisión terrestre digital está dirigida exclusivamente a la persona que ve televisión por señal abierta, por antena, no por cable. Que no van a ver canales de cable porque tengan No, esa cajita, es los para que ver sus van mismos a ver canales. Los canales que ven, pero con mejor imagen, tanto, o sea, mejor calidad, tanto en imagen como en sonido. Pero ¿cómo se están respaldando a nivel logístico para que le llegue a toda la persona? ¿Cómo lo van a hacer ahí? No, lo estamos Es un haciendo. desafío enorme. Perdóneme, casa presidente, por yo estoy casa. creyendo que al tanto TV, cuando venga la televisión digital, se va a ver en esa misma cajita. Pero al tanto usted ve un canal de cable. Claro. O sea, que no se van a ver en va a esa ver, cajita. lógicamente. Colombia Alcántara, no te ilusiones. Así es. Yo tenía esa confusión. Mira, ya se repartió el este completo. Ok. Ya está la provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, repartido, diría, en un 80%. Entonces, precisamente lo que vamos a discutir incluso, y quizás una primicia con ustedes, mañana es si comenzamos a implementar la televisión por regiones. O sea, que ya digamos, bueno, el Gran Santo Domingo está listo, el este está listo, vamos a implementar el apagón en esta región. Y luego ¿Eso es seguimos al viable? norte y luego seguimos al sur, porque repartir las cajitas en todo el país, casa por casa, no es una tarea Por eso te fácil. estoy preguntando, que tú lo das como Por por eso hecho que se va a hacer en nosotros todo el país. Vamos, sí se va a hacer, porque incluso ahora Por etapa. vamos a hacer una nueva licitación ya para adquirir el resto de cajitas, ya más o menos, habiendo hecho una parte del país, ya nosotros hemos podido tener una media de cuántas cajitas pueden llevarse, pero la idea es que cada dominicano y dominicana de bajo recurso económico tenga su cajita y que al momento de que se decrete el apagón analógico, todo el mundo pueda ver Nelson, si alguien televisión. queda colgado y no logra tener la cajita antes de tiempo, ¿dónde podría llamar o ir? No, podría llamar al Indotel. Nosotros vamos, después que se termine ya, a La hacer un repartición. llamado para ver quién se ha quedado sin cajita. Y finalmente, si alguien se quedó, pues me imagino que habrá tiendas, etcétera, etcétera, que estarán vendiendo, ¿verdad? Bueno, será... Pero yo
pero yo le aseguro a ustedes que el 98% para dar un porcentaje tendrá su cajita convertidora. ¿Será Muy Nelson importante. Arroyo como presidente de Indotel que hará el llamado al apagón análogo o en este cambio de gobierno lo veremos en otra posición? Bueno, lo de... Me gustó la Mírale la carita, carita, me mírale la gustó, carita. porque ojo, no se sabe quién es que va a terminar. Bueno. ¿Eh? Porque Bueno. cuando viene a ver lo hace el ministro de la presidencia. Bueno. Digo yo, no sé, así tirando. No, pero no lo meta al medio. Ministro de Educación, no sé. Si Mira. dirige otra cosa como Indotel, puede probar el presidente en otra posición. Mire Colombia. ¿O se quiere quedar ahí? La realidad es que yo pienso que cada funcionario, concluido un cuatrenio, debe prepararse para quizás, para cualquier cosa, para quedarse en la posición que está, para salir del gobierno, porque no todo el mundo tiene que seguir 8 años en el gobierno, y algunos para algunas remociones, pero la última palabra en eso la tiene el presidente de la República. Siempre tú ves que ponen a circular rumores, Sí. alguna gente se hace su propio... Ya anda una lista por ahí No, circulando. no, ¿Y en pero esa lista dónde me lo siempre- ponen al no, presidente? yo no estoy ahí. Qué bueno. Porque esa lista generalmente hecha por un interesado. Sí, sí. Son oficiosos. Él te gente sin pone, oficio. te pone muchas cosas, pero en el fondo, cuando tú la lees, tú dices, pero fulano de tal no tiene categoría para llegar ahí. Posiblemente esa lista la haya hecho fulano. Pero hay gente que se entretiene con eso. De todas formas, para mí, yo sigo trabajando como el primer día en el Indotel y lógicamente ya es una facultad del presidente. La vida se divide en dos cosas, en variables que tú puedes manejar y variables que tú no puedes manejar. La que yo manejo, que es tratar de hacer una buena gestión en Indotel, yo creo que la he pasado. Y haber tenido resultados políticos con la asignación que se me dieron, también creo que la ha pasado. Ahora, la variable que yo no manejo es que va a ser el presidente. Eso es facultad de él. Así será. Señores, agradecer a Nelson Arroyo. Como ha dicho y a propósito de cómo inició la entrevista, una persona que maneja humildad, buen trato, buena comunicación, ha hecho buena gestión, usted no lo ha oído en dimes y diretes. Pienso que es un modelo no solamente como funcionario, sino como político y ciudadano. Estamos en un tiempo de gente muy irritada, de gente con conductas que quizás después de la pandemia, ¿verdad? Algunos cables han quedado sueltos a nivel de la cabeza y ojalá que podamos tener referente en usted, igual en otros funcionarios para manejar ese nivel. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad? Que terminar con un elogio como ese es muy bueno en la mañana. Gracias por la invitación. De corazón.